Clínicamente, la apatía es la falta de motivación, una reducción en la conducta de persecución de objetivos y un adormecimiento de la respuesta emocional. Puede que aún te levantes de la cama, que vayas a trabajar, pero todo se siente como cargar un peso muerto. No quieres nada, no te importa nada, simplemente dices ¿para qué? Incluso lo que solía importar ya no. Pero ¿qué si te dijera que este sentimiento evolucionó para protegerte, para ayudarte a sobrevivir? Desde un punto de vista evolutivo, la apatía es una señal, es la forma de tu cerebro de decirte, detente, no vale la pena. Mejor guarda tu energía. Si te encontraras en un ambiente sin comida, sin apoyo social, sin forma de triunfar, seguir gastando energía podría ser peligroso e inútil. Entonces la apatía se activa como una forma de hibernación emocional, un sistema de frenado. Te dice detente, no gastes energía, y en muchos casos eso fue sabio, fue útil. Pero la apatía no es simplemente un estado mental, está programada en tu cerebro. Hay estudios que muestran que la apatía está relacionada con específicos circuitos neuronales en partes del cerebro como la corteza cingulada anterior, que tiene que ver con la toma de decisiones y la motivación, la corteza orbitofrontal justamente aquí atrás de los ojos, que tiene que ver con la evaluación de la recompensa, es decir, vale la pena, qué es mejor, quedarme aquí sentado o ir al parque, los ganglios basales, que tienen que ver con la iniciación de la acción. Es una parte interesante porque esta área del cerebro es la que está relacionada con aprender a hacer cosas, con aprender a manejar, cuando las cosas dejan de ser totalmente conscientes y se vuelven más automáticas. Y estos son los sistemas que normalmente te ayudan a planear, a querer, a actuar, pero cuando se desactivan o funcionan mal debido al estrés. Y hay que recordar que estrés no es simplemente preocupación, sino todo lo que nos saca de homeostasis, como enfermedades, como traumas. No solamente te sientes desmotivado, sino que no te puedes sentir motivado. El combustible de la motivación no llega, no es suficiente. E interesantemente, la apatía está relacionada con ciertos desórdenes neurológicos como el Parkinson, el Alzheimer, no puedo decirlo, incluso esquizofrenia o heridas cerebrales. Y es por eso que muchas personas con depresión se sienten vacías. Y es importante hacer la distinción. Yo me confundía. ¿Acaso es lo mismo, simplemente otro nombre, apatía, depresión? Porque yo he escuchado a algunas personas referirse a la depresión no como tristeza, sino como la ausencia de sentimiento, lo cual me suena a apatía. Pero en un enfoque clínico es útil hacer la distinción. La depresión se caracteriza por tristeza, por desesperanza, por culpa, por dolor emocional. En cambio, la apatía es la ausencia de interés, una desconexión emocional, una especie de indiferencia total. Todo me da igual. Puedes tener apatía sin estar deprimido y puedes estar deprimido sin estar apático. Por ejemplo, una persona deprimida puede querer mejorar, pero se siente abrumada por la tristeza. Una persona apática, en cambio, no se siente triste, simplemente no le importa. Y esto quizá tiene que ver con los distintos tratamientos en la depresión. Es algo de lo que yo he hablado en otro video, que es interesante ver por qué algunas depresiones tienen que ver con ciertos neurotransmisores como serotonina, otros con dopamina, otros con noradrenalina. Y hace poco vi a un psiquiatra decir que la depresión existen miles de distintos casos. Sin embargo, la clasificamos a todas como si fueran lo mismo. Por eso muchas personas no se recuperan. Y aquí es donde se vuelve confuso, donde sucede la paradoja de la apatía. Aunque la apatía evolucionó para protegernos, para ayudarnos a sobrevivir, en la vida moderna se puede volver una prisión. Ya no nos enfrentamos a depredadores o hambrunas, sino que nos enfrentamos a estrés crónico, a burnout, a falta de significado, a falta de propósito, a trabajos que no nos gustan. Y el problema es que el cerebro no siempre sabe la diferencia, no puede distinguir. Así que los mismos circuitos que un día nos salvaron, ahora nos dicen que nos quedemos en el sillón o viendo el celular mucho tiempo. Y la paradoja es esta, que muchas veces la solución a la depresión o la apatía se parece mucho a la depresión en sí misma o a las causas de la depresión en sí misma.
rendirte. Pero ¿en qué te rindes es lo importante? Ríndete a tratar de controlar las emociones que no puedes controlar, o renuncia a la historia de que te tienes que sentir bien para actuar. Renuncia a tu perfeccionismo, renuncia a la creencia de que tienes que querer vivir antes de empezar a vivir, porque aquí está la realidad. La motivación no viene primero, la acción viene primero. Es por eso que uno de los tratamientos más eficaces para la apatía, para la depresión, es la activación conductual. Comienzas a actuar, incluso si son acciones pequeñas, incluso si se siente falso. Sal a caminar, escríbele a tus amigos, acepta la invitación y lentamente tu cerebro comenzará a escuchar. Como dicen, haz como que crees y terminarás creyendo. Entonces hay que recordar que la apatía no es flojera, no es debilidad. Es un sistema que intenta protegerte del dolor, de desperdiciar recursos, energía, del fracaso, del rechazo, cosas que podrían ser mortales en nuestro ambiente primitivo. Pero cuando se activa por demasiado tiempo nos paraliza, nos congela, pierde su utilidad y se convierte en el problema. Y salir de ahí no requiere sentirse mejor, requiere actuar, requiere vivir mejor, incluso aunque no tengas ganas. Y esa es una de las premisas de la terapia de aceptación y compromiso. No es para sentirse mejor, es para vivir mejor. Y si este video te ayudó a entender tu apatía o la de alguien más, compárteselo si crees que a alguien le podría ser útil. Quizá alguien allá afuera necesita entender esto, que no sentir también tiene una explicación y, más importante, una solución. Y que salir empieza con el primer paso. Una vez escuché que tener un mal plan es mejor que no tener plan, porque lo puedes ir arreglando en el camino mientras lo estás desarrollando. Y bueno, espero te sirva. Adiós. Hace poco leí el libro de Matthew Perry, también conocido como Chandler, el cual me gustó mucho, me causó mucha tristeza por ese lado que mostró de cómo batalló con sus adicciones. La lección más importante para mí y que quise compartir en el video que hice acerca de ello es que nunca se rindió, que siguió adelante, siguió intentando, caídas y caídas, quizá hubo un poco de autocomplacencia, lo cual no le permitió seguir y que las cosas terminaran como terminaron. Supongo que es difícil mantenerse, vamos a llamarle humilde, cuando tienes todo lo que podrías desear, cuando tienes gente trabajando para ti, cuando tienes mansiones en los lugares más deseados, fama, etcétera, etcétera. Puede ser fácil engañarse a uno mismo de que las cosas no están tan mal, puedo seguir haciéndolo ya que miren a mi alrededor, tengo todo. Sin embargo, quiero hablar de otra cosa. Personajes famosos, artistas famosos como Chester, como Anthony Bourdain, como Robin Williams, en el cual los vemos exitosos, alegres, que tienen todo y aún así deciden terminar con sus vidas. Y algo de lo que yo hablaba es algo que aprendí, cual se mencionaba que ciertas drogas, que como todas trabajan con el sistema de recompensas del cerebro, llegan a atrofiarlo muchas veces permanentemente, y es decir que la persona deja de sentir motivación. ¿Y qué es depresión? Depresión se podría traducir de una forma biológica como la falta de motivación. Y la motivación se puede traducir a un efecto de ciertas partes del cerebro, como la área tegmental ventral, creo, que es donde se produce la dopamina, que lo que se llega a pensar es que la dopamina es la hormona del placer, pero más que nada es la hormona o el neurotransmisor del deseo, de la motivación. Unos interesantes estudios mostraron, por ejemplo, que a ratas que se les bloqueaba los receptores de dopamina dejaban de buscar agua azucarada, algo que es casi como heroína para la rata, y pensaron, miren, sí, tiene que ver con la recompensa, con el placer. Pero resulta que cuando a estas ratas se les alimentaba directamente o se les daba esta agua directamente a la boca, las ratas la disfrutaban igual. Entonces no es que sea del disfrutar, es del querer. No existía la motivación de buscar, nada parece llamarte la atención, nada parece mover. Y eso puede ser una buena definición de depresión y una buena definición de motivación por el otro lado. Por lo tanto, estas personas que quizá atrofian su cerebro, y obviamente también
algo que pasa es la tolerancia. Las cosas que un día se nos hicieron grandiosas, nos habituamos a ellas, dejan de tener ese efecto, por lo tanto cada vez necesitamos más y más, y es algo que pasa también con la droga. Es algo que se estudia mucho y que se observa mucho, esta distinción entre querer y disfrutar. Muchas veces las personas que son adictas, a pesar de que sufren por consumir, hay casos de personas que están llorando al fumarse otro cigarro o al tomarse otro trago, al inyectarse de nuevo, porque ya no lo disfrutan. Ya muchas veces es solamente para sentirse normal, pero al igual que esto, el cerebro sigue deseándolo bien cañón. Se llama la expectativa de recompensa, ¿no? Y es un tipo de aprendizaje que se da cuando la recompensa es mucho mayor a la esperada. Es como un shock y te hace buscarlo y buscarlo más, y en un ambiente adaptativo tenía sentido porque no existían este tipo de sustancias. Existía encontrarte un árbol con frutas muy ricas, algo así, o un lugar donde había muchos animales que podías cazar. Pero entonces el punto es que Matthew, al igual que estos otros artistas, obtuvo todo lo que la mayoría de las personas nunca logramos y pensamos que va a traer la felicidad: fama, dinero, viajes. Y él dice, no lo resuelve. Y si ahora que lo tengo me doy cuenta que no funciona, entonces es peor, porque digo, ya no tengo la esperanza ni siquiera de cuando se arregle me voy a sentir mejor, voy a sentirme animado, voy a sentirme bien. Y es algo que yo mencioné en ese video donde decía, bueno, estas personas, a diferencia de nosotros los simples mortales, ya lo tienen todo, entonces saben que no se va a arreglar. Nosotros, cuando nos llega a pasar algo similar por sustancias o por depresión, podemos llegar a pensar, bueno, pero ¿qué tal si obtengo mucho dinero? ¿Qué tal si obtengo todas las parejas que quiero? ¿Qué tal si obtengo fama? Queda ese pequeño zanahoria enfrente, pero estas personas ya no lo tienen, por lo tanto pienso que hace más propenso que pueda suceder el acto final. En el caso de Matthew, él no lo hizo adrede. Él siguió adelante y decir, por eso hablaba de que se me hizo la lección importante de que nunca se rindió. Sin embargo, el mensaje es este. Muchas veces pensamos que eso va a solucionar nuestras vidas, que vamos a ser felices cuando obtengamos fama, cuando obtengamos dinero. Sin embargo, es una ilusión y podemos empezar a enfocarnos en lo que hay hoy. Empezar a hacer un trabajo consciente de apreciar, de disfrutar lo que tenemos hoy y hacer lo mejor posible con ello. Sí, no tenemos la vida perfecta y probablemente nadie la tenga. Es otro de los mensajes importantes del libro, de que a veces uno ve a estas celebridades como la vida perfecta, y a mí me ha pasado. Y es algo que él mencionaba al hablar de otros artistas que eran famosos cuando él todavía no lo era. Decía, ¿qué tiene? Eres famoso, de seguro no tienes problemas, no te sientes mal, todo se arregla. Y yo lo he pensado, digo, si tienes dinero, tienes fama, probablemente tienes acceso a todo es fácil, pero no es así, es simplemente un contexto diferente. Quizá más recursos para obtener esas sustancias que nos destruyen, para causar daños. Y como dicen, el dinero no es malo, es una herramienta que puedes usar para bien o para mal, al igual que muchas otras cosas. Y bueno, probablemente este video no lo voy a editar mucho y no tenga mucho alcance. No sería ninguna sorpresa, ya que ninguno lo tiene. Pero espero que si a alguien le llega, le ayude, y puede comentar, puede preguntar. Y bueno, adiós. Si alguna vez le has hecho un favor a alguien, empezar a pasar por él, invitarlos a comer o cualquier cosa, te habrás dado cuenta que aunque al principio se muestran agradecidos, muy pronto se acostumbran y deja de ser un favor que haces por ellos y más bien se convierte en lo esperado. Y cuando por fin te cansas o dejas de hacerlo, se olvida todo esto y te conviertes en el villano. En lugar de agradecer todo ese tiempo, todo ese esfuerzo en el que ayudaste, solamente se enfocan en lo que has dejado de hacer. Probablemente hubieras terminado mejor si nunca hubieras hecho nada, y esto es lo que, en mi opinión, se podría llamar la tragedia de la amabilidad. Como dijo Robert Sapolsky, la sorpresa del ayer es lo esperado de hoy y mañana no será suficiente. Hace unos días, una persona me estaba contando su situación, en la cual, como su familia estaba pasando por un momento difícil, decidió que ella quería ayudar, que ella quería ponerse la camisa y hacer más de lo que le tocaba para que así su familia pudiera tomar un respiro, pudiera reagruparse y luego, después de un tiempo, cada quien seguir con sus vidas. Pero esto no fue lo que sucedió. Se dio cuenta que cada vez que hacía algo, salía más y más y más. Sucedió algo más así como lo que contaba al principio,
las personas empezaron a tomar como que era su obligación ayudarles y que ellos merecían este trato especial. Ya no era nada extra. Y sin importar cuántos favores hacía, estos parecían reproducirse, parecían no terminar. Cada vez pedían más y más. Y ella no decía que no ponía un límite. Porque por una parte ella se sentía mal si dejaba de ayudar, pero a la vez comenzaba a cansarse. Comenzaba a preguntarse, ¿y a mí quién me ayuda? ¿Cuándo me toca a mí? Se podría decir que comenzaba a surgir un resentimiento. Y esta tragedia de la amabilidad no se refiere a que las personas son malas o que son unos malditos, simplemente que se debe a esta tendencia humana de acostumbrarnos fácilmente a lo bueno, de querer seguir sacando más mientras se pueda, y si la persona no se queja, nos conviene asumir que no tiene nada de malo. Y muchas personas comienzan a ayudar con buena intención, pero comenzamos a ver que esta ayuda nunca termina, que nunca es suficiente, pero seguimos y pensamos que quizá en algún momento, después del favor 798, nos van a decir, muchas gracias, ya fue suficiente, te puedes ir, ahora te toca a ti. Lamentablemente esto no suele ser la ruta más común que toman estos eventos. Claro que puede llegar a suceder, pero no lo esperes. Y aquí es donde entran los límites verdaderamente, los verdaderos límites, no esos de la psicología pop, no esos clichés. Esto no se trata de ser egoísta, de no hacer nada por los demás, de ponerte tú primero. Se trata de entender que poner un alto es incómodo, que a nadie le gusta el conflicto en general, de poder distinguir entre ayudar y que se estén aprovechando. Aquí no se trata de echar culpas, pero a veces esta continuación de hacer favores sin expresar inconformidad se podría ver desde un punto de vista egoísta. ¿Por qué? Ya que continuamos haciendo esto, ya no por la razón original de ayudar, de ser empáticos, de ser cariñosos, de ser útiles, de mostrar compasión o todas las anteriores. Todos estos son valores que podemos vivir, que están dentro de nuestro control, sin importar lo que hagan o cómo respondan los demás. Sin embargo, en algún momento esto muta y el objetivo principal deja de ser esto y se convierte en quedar bien, en ser apreciados. Y se entiende, obviamente todos quisiéramos esto, pero es algo que está fuera de nuestro control y nos puede mantener atorados en esta tragedia de la amabilidad. ¿Por qué? Porque nos callamos, no decimos nada, no ponemos altos y seguimos nutriendo este resentimiento, dejando que crezca, porque las personas no se dan cuenta, porque las personas no paran. ¿Por qué no me dice que ya? Hasta que un día explotamos, nos peleamos, nos alejamos y estas personas con las que queríamos ayudar o crear mejores lazos terminan alejándose. Y aunque obviamente esta no es la intención consciente de todos, puede ser la de algunos, aprovecharse de este suceso, de este evento, de este patrón. ¿Y cómo hacen esto? Porque saben que eventualmente vamos a explotar, nos vamos a pelear y se va a borrar toda buena acción que pudimos haber hecho y así jamás nos tendrán que devolver el favor. Volvemos a ceros. Por lo que algo importante a la hora de poner límites es justamente enfocarte en tus valores, en lo que tienes control. Saber que muchas veces a las personas no les va a gustar cuando dejes de ayudar. O quizá se les va a olvidar todo eso que hiciste al momento que lo retires. Pero es importante recordar tu objetivo principal, que fue ayudar, que fue ser empático. Y eso nadie te lo puede quitar. Vivir tus valores es algo que nadie te puede quitar sin importar cómo respondan, sin importar que lo agradezcan. Y además te devuelve la libertad de poder poner un límite, de decir, hasta aquí voy a llegar independientemente si les gusta o no, si me agradecen o no, si se olvidan de todo lo que hice o no. Y claro, a todos nos gustaría que nos agradecieran, que fueran agradecidos con nosotros, pero quizás sea útil recordar que el agradecimiento, así como el perdón, es para uno, es para el que lo da, no para el que lo recibe. Eventualmente, cuando se repita una situación similar, es más probable que ayudemos a las personas que tienden a mostrar agradecimiento. Así que los que verdaderamente son afectados por no ser agradecidos son ellos. Y un efecto trágico de no poder poner límites, de no saber decir que no, de no poder decir hasta aquí llego, es que cuando no nos expresamos, estamos cansados de hacer siempre todo por los demás
y nada por nosotros, comenzamos a ver a los demás como una carga, como algo que se debe evitar, como algo que debemos escapar de. Por lo tanto, nuestra única solución viable que consideramos es alejarnos, es aislarnos. Y aunque esto a corto plazo puede cumplir esa función de que ya no nos pidan, de descansar, de relajarnos, de que no nos estresen, a largo plazo no es algo viable, en mi opinión. ¿Por qué? Porque hay que recordar justamente esto, nuestros valores. ¿Y por qué comenzamos a actuar así con esta persona? Porque nos importaba la relación, porque nos importaba la persona, porque nos importaba mejorar los lazos. Esto fue probablemente lo que en un principio nos motivó a ayudar. ¿Y qué pasa? Nos aleja, causa el efecto contrario. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, es de suma importancia aprender a lidiar con esto de una forma diferente, a saber a decir que no y aceptar la incomodidad que trae el conflicto. ¿Por qué? Porque si no, vamos a terminar solos, aislados, resentidos. Así que no solo es nuestra responsabilidad, sino nuestro deber aprender a decir que ya fue suficiente este video. Bueno, adiós. Cuando estaba en la universidad por primera vez, la verdad no me interesaban mucho las clases o hacer tareas, y algo que hacía es que me iba a la biblioteca a dormir y de vez en cuando me ponía a ver los libros a ver si alguno me llamaba la atención. Y una vez vi uno que se llamaba Freakonomics y me llamó la atención y decidí que merecía quedármelo después de todo lo que pagaban mis papás, y yo probablemente nunca iba a obtener un título de ahí y no iba a las clases. Así que según yo me lo quedé, pero lo andaba buscando para hacer este video y no lo encontré. Así que supongo que es verdad lo que dicen de que el crimen no paga. Pero bueno, esta es la continuación, Super Freakonomics. Y algo que me llamó la atención de ese libro fueron dos cosas, pero yo solo quiero hablar de una. Uno de los capítulos se llamaba ¿Por qué los dealers viven con sus mamás? Y de lo que hablaba es que en Estados Unidos la mayoría de los dealers siguen viviendo con sus mamás porque no ganan el suficiente dinero para independizarse. Y el punto de este capítulo era que tendemos a tener errores de percepción. Pensamos que tienen mucho dinero, que ganan mucho dinero, simplemente por los casos excepcionales, por el top 0.1% de ellos que les va muy bien, que tienen casas, tienen carros. Entonces mucha gente se deja llamar por eso y es muy probable que nunca logren ese nivel, pero como existe la pequeña posibilidad, se meten y aguantan el mal pago, el esfuerzo, el peligro, simplemente por la expectativa, por la esperanza de llegar a ese top 0.1%. Eso sucede también en otras industrias, como en los deportes, como en la música. Pero lo que quiero hablar hoy es de OnlyFans y cómo se da este mismo fenómeno. Muchas mujeres, y sí, es mujeres, que voy a leerles algunas estadísticas que encontré interesantes, si es que puedo abrir la foto. Bueno, primero, muchas mujeres se dejan llevar por esta misma idea de que se puede hacer millones de dólares o de pesos, o al menos cientos de miles, pero se da el mismo fenómeno. Vamos a leer estas estadísticas muy interesantes. Dice, en el 2021 había 187.9 millones de usuarios de OnlyFans y 2.1 millones de creadores de contenido. Es decir, de esos 187.9 millones, 2.1 crean contenido, venden a través, lo demás es el público. La mayoría de la audiencia de OnlyFans consiste de hombres. Más del 87% de los usuarios. Solo un 10% es mujer y un 3% dice que decide no decir. Y esto se da igualmente en el otro negocio de la sexualidad, en el que más del 99% de la clientela son hombres. Dice, en el 2022 valía 18 billones de dólares, es decir, miles de millones.
Otras estadísticas interesantes es que 70% del contenido creado en OnlyFans es contenido para adultos o pornográfico. En este punto hablamos de que 70% de los creadores de contenido en OnlyFans son mujeres y un 29% son hombres. Pero aquí hay algo importante, algo interesante. De ese 29% de hombres, estoy seguro que no está dirigido a mujeres, está dirigido a otros hombres, como es el caso en la prostitución, en la que la mayoría de los hombres que se dedican a esto, su negocio no son las mujeres, son otros hombres. Las mujeres ganan 78% más que los hombres en OnlyFans. 85% del top 10% son mujeres. Pero bueno, volviendo a lo de los dealers, aquí es donde empieza lo interesante. Dice, acuérdense, hay 2.1 millones de creadores de contenido. Vamos a llamarle creadoras de contenido, que estoy seguro que es más del 99%. Dice, de esos 2.1 millones, 300 o 300 obtienen $1 millón o más al año. O sea, ¿qué porcentaje es? La verdad no sé cómo se saca un porcentaje. 16,000 creadoras obtienen 50,000 o más dólares al año, pero la cuenta promedio, la cuenta media hace $180 menos impuestos, queda alrededor de $140 de ganancia mensualmente. Eso es en Estados Unidos. El top 1% de los creadores ganan el 33% de las ganancias. El top 10 el 73%. ¿Y cuál es el precio de esto? El precio es que muchas personas se meten a esto pensando que van a hacer millones, que van a poder vivir de esto, cuando en realidad el dinero es muy malo. Se dejan llevar por el canto de la sirena de que pueden pertenecer a ese top 1%. Esto no es su culpa, es algo que nos sucede a todos, que sucede en la música, en los deportes, con los dealers, como hablaba este capítulo de Freakonomics. La verdad no pude encontrar estadísticas del porcentaje de mujeres que se arrepienten de usarlo por las consecuencias que trae esto en sus vidas, y por muy poco dinero, la verdad. Hay varios casos anecdóticos, pero pienso que no es suficiente. Igualmente, aquí estamos, ¿no? Yo estoy haciendo un video porque me gusta hacerlo, y sí, mi cabeza me engaña y me dice, quizá puedas llegar al top y hacer dinero de esto. Es una tendencia humana. Pero estadísticamente, si seguimos la estadística, nos dice que hay un 99% de probabilidades de que no vamos a llegar al 1%. Obviamente tenemos que tomar otros factores en el contexto. Entonces, yo no estoy aquí diciendo que no hagamos videos, que no intentes ser un famoso músico deportista o estrella de OnlyFans. Lo que digo es que si lo haces, si lo hacemos, sea por las razones correctas, sea porque es algo que te gusta, tengamos en cuenta las consecuencias que puede haber y también ser realistas al respecto, que existe una gran probabilidad de que no vamos a llegar al top 1%, de que lo que subamos se va a quedar para siempre en internet. Y decía Epicteto, considera a cuánto vendes tu integridad, pero por el amor de Dios no la vendas barata. Y no estoy diciendo que esto quiere decir que perdamos la integridad, pero podríamos considerarlo de cierta forma. ¿Con cuánto vendo mi paz? Y quizá el precio no valga la pena. No sé si esto puede hacer enojar a alguien. Mi intención no es castigar o regañar, es simplemente, aunque probablemente como mis videos nunca se vean, no llegue muy lejos, pero si a una persona le ayuda a lo mejor a considerarlo y decir, ok, voy a investigar más al respecto, y se da cuenta de que no es lo que quiere, pienso que es un buen resultado, pienso que sería útil. Y bueno, eso es todo.